iglesia, hola Casa MTP. Estamos muy, pero muy contentos porque podemos reencontrarnos en esta segunda temporada de nuestro podcast Recárgate. Una temporada que no solamente va a ser para recargar nuestras baterías en mitad de semana, sino que también queremos que esta sea una temporada especial, una temporada contingente, donde vamos a tratar temas que sean relevantes, actuales, para los cuales como iglesia debemos tener una opinión y no solo escudarnos en el famoso "es que la Biblia lo dice", ¿cierto? La idea es que esta segunda temporada podamos conversar temas interesantes, temas que sean relevantes, temas que sean contingentes, pero con una mirada bíblica y cristocéntrica. Para eso, en este capítulo fijaremos las bases de lo que serán los siguientes episodios, basándonos en el modelo de Jesús para poder comprender cómo enfrentaba él este tipo de temas. Y hoy conversaremos sobre algunos principios que nos servirán para poder generar un piso de conversación para nuestros siguientes capítulos. Y además vamos a ir contrastando el modelo de Jesús, el cómo actuaba Jesús versus cómo lo haríamos nosotros hoy. Y es interesante ver en el modelo de Jesús cómo él enfrentaba temas que podían ser difíciles, temas complejos. Pero ojo, que esos temas complejos para él no lo eran. Un ejemplo de esto es cuando le llevan a aquella mujer que fue pillada en adulterio. Los fariseos querían apedrearla porque la ley lo decía. Pero Jesús no se escandaliza por el pecado de aquella mujer. Y esto es súper interesante. Porque ¿cuántas veces tú y yo nos escandalizamos por X pecado que alguien cometió? Es más fácil sumarse al lado de los fariseos. Incluso cuando a estos mismos fariseos nosotros los apuntamos con el dedo por su forma de actuar, ¿cierto? O los apuntamos con el dedo por el hecho mismo de ser fariseos. A veces nosotros también actuamos así, como legalistas e incluso como si nunca hubiésemos pecado. A veces armamos tal nivel de parafernalia como ellos lo hicieron. Pero Jesús fue diferente. Jesús actuó diferente. Primero, él no se escandalizó. Segundo, brindó esperanza y dio oportunidades a aquella mujer. Al final de los versos donde relata esta historia, la Biblia dice que él le dice a esta mujer: vete y no peques más. Él le da esperanza, le da oportunidad en una frase tan simple. Lo primero que tenemos que entender como primer principio a raíz de esta historia es que no debemos escandalizarnos cuando ocurren cosas. Jesús no se escandalizaba con las historias que llegaban a contarle. ¿Y cuántas veces tú y yo sí lo hacemos? Otro ejemplo es cuando Jesús se topa con aquel endemoniado que vivía apartado del mundo por su condición. Dice la historia que él vivía en un cementerio, solo, aislado, teniendo un montón de cosas quizás en su mente, en su corazón, que gobernaban su vida y que lo habían hecho apartarse, pero que también la sociedad lo había apartado por su condición. Era extraño, era diferente. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como aquella sociedad de ese tiempo? Que por su condición diferente no se acercaban, no se interesaban en él. Él era el bicho raro. No se preocupaban por él. Quizás era hasta un show verlo, por todo lo que él vivía y por todo lo que él hacía. Pero vemos a un Jesús que sigue el mismo patrón del ejemplo anterior. Él hace un poco un contracorriente, un contracultura y va en contra de los estándares que quizás eran políticamente correctos. Jesús sigue el mismo patrón del ejemplo anterior.
En vez de alejarlo, Él se acerca. Él se acerca. Y sin parafernalias, sin mayor cosas que pudiese Él hacer, Él declara una palabra sobre la vida de este hombre y este hombre es sano y es liberado. Esto nos muestra a un Jesús, primero, sencillo. Que si bien Él sabía el nivel de autoridad que Él tenía, porque no nos olvidemos de que era Dios, pero también sabía que si Él no era una persona sencilla, una persona cercana, quizás su mensaje no hubiese sido igual de trascendente para que tú y yo el día de hoy lo podamos vivir. Nos muestra entonces esta historia a un Jesús sencillo, a un Jesús accesible. En cada una de las historias en las que vemos a Jesús interactuando con alguna otra persona, vemos a un Jesús accesible, un Jesús que no levanta barreras. ¿Y cuántas veces tú y yo levantamos barreras? Pero también vemos en esta historia a un Jesús interesado en ir donde nadie más quería ir. Y es interesante. Una de las frases que me gusta que nuestro pastor siempre nos dice, y es que nosotros queremos a los que los demás no quieren. Todos aquellos que son apuntados con el dedo por la sociedad, a esos nosotros queremos llegar. Pero para eso tenemos que seguir el modelo de Jesús, ese modelo bíblico de Jesús. Por lo tanto, el segundo principio que debemos aprender y debemos internalizar en nuestra vida es que debemos acercarnos a temas que son complejos, conocerlos y no alejarlos. Porque esa es la sociedad en la que hoy día vivimos. Esa es la sociedad en la que hoy día nuestra iglesia se desenvuelve. Una sociedad donde hay temas que quizás para la mayoría de las iglesias pueden ser difíciles, pero nosotros actuamos como Jesús lo hizo. Un tercer ejemplo, súper lindo, es cuando Nicodemo acude de noche a ver a Jesús y le dice y reconoce que Él viene de parte de Dios. Y Jesús con una sola frase le rompe todos sus paradigmas, le rompe todos sus esquemas. Jesús le dice que si no nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Refiriéndose, cierto, a ese nuevo nacimiento espiritual que tú y yo hemos podido tener y que Nicodemo necesitaba tener para poder encontrarse realmente con Dios. Y no vivir solamente una relación con Dios desde el punto de vista religioso y legalista. Y es interesante ver cómo Jesús siempre tiene las palabras justas para lograr cambios en las personas que interactúan con Él. Es interesante. Jesús no andaba con rodeos. Jesús no se daba la vuelta larga. Jesús no blufeaba cuando tenía que exponer algún tema. No, Él era certero en sus frases, en sus oraciones, en sus palabras. Él tenía la capacidad de ser tan certero que descubría el corazón de las personas que le rodeaban. Es interesante entonces ver cómo Jesús siempre tiene las palabras justas para lograr cambios en las personas que se topaban con Él. ¿Cuántas veces nosotros tocamos temas que son difíciles, complejos, y al final nuestras opiniones, en vez de contribuir, no lo hacen? Como dijo alguien por ahí, ¿cierto? Quiso aportar, arruinó. A veces, teniendo una buena intención, pero no siendo certero en nuestras frases y en nuestras oraciones, no contribuimos al buen desarrollo
de la iglesia en base a estos temas que quizás pueden ser difíciles. Por eso es importante que tú y yo el día de hoy seamos como ese Jesús que lograba con pequeñas frases explicar un montón de cosas, que con pequeñas frases Él lograba descubrir el corazón de la gente, que con pequeñas frases Él lograba cosas que solamente hacían demostrar el nivel de sabiduría que Él tenía. Y ojo, que no solamente con estas frases Él demostraba ese nivel de sabiduría que podía tener, sino que demostraba lo acertado que podía llegar a ser. Un tercer principio que debemos entender entonces es que debemos dar siempre una opinión certera y clara. Pero ojo, que esa opinión, como en el caso de Jesús con Nicodemo, no es una opinión condenatoria. No es una opinión que te apunta con el dedo. Muy por el contrario, es una opinión que busca volver a unir al mundo con Dios. Jesús en aquella frase le está diciendo a Nicodemo, ¿sabes, Nicodemo? Necesitas volver a hacerte hijo de Dios. Podemos tener opiniones claras y certeras, pero nuestras opiniones, además de claras y certeras, deben ir llenas de la esperanza del mensaje de Jesús. Un último ejemplo es el que quiero darles a continuación. Debemos entender que para meternos en estos temas que son contingentes, temas que pueden ser un poco difíciles, ¿cierto? Debemos saber qué es lo que dice la palabra de Dios en base a estos temas. Es interesante, miren, Pablo dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Y Jesús mismo en una de sus frases, allí posterior a las bienaventuranzas, dice que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. En otras palabras, Jesús sabía lo que la ley decía. Por eso no nos sirve el famoso escuché de un pastor, lo leí en un libro, lo vi en internet, o tantas otras frases que usamos. Y es interesante, porque a veces le damos más validez a lo que una persona dijo, a lo que yo pude leer por ahí, a lo que yo pude escuchar por ahí, a cualquier opinión, muchas veces opiniones, y no puntos certeros de lo que la Biblia dice. Por eso es mejor que nos dediquemos a leer su palabra, a escudriñar su palabra, a buscar lo que su palabra dice con respecto a temas que hoy día se están produciendo en nuestra sociedad. Dediquémonos a leer su palabra y a encontrar qué nos quiere decir Dios sobre estos temas que pueden ser complejos. Y ojo, cuando no entendamos, que no recurramos primero a YouTube, no recurramos primero a personas que pueden tener opiniones que quizás no son las mejores. Cuando no entendamos ciertas cosas, recurramos y pidamos ayuda a quienes realmente nos pueden guiar. Por eso tenemos pastores y tenemos líderes. Recurramos a ellos cuando no entendamos ciertas cosas que la Biblia nos aparece sobre temas que pueden ser complejos. Un cuarto punto en base a esto es que debemos tener un fundamento bíblico para hablar de temas que pueden ser difíciles. Recapitulando y cerrando todo esto, no debemos escandalizarnos por los temas que quizás son contingentes. Muy por el contrario, debemos acercarnos a esos temas, debemos conocer esos temas, no alejarnos de ellos. No seamos esa iglesia de años atrás que vivía encerrada en 4 paredes y que era un micromundo dentro de la sociedad. Seamos una iglesia relevante y contingente que se mete en la sociedad, en los temas que la sociedad hoy día está tratando. Debemos dar una opinión certera y clara a estos temas. Y número 4, debemos tener un fundamento bíblico
para saber qué es lo que realmente Dios dice sobre estos temas. Estos 4 principios nos ayudarán a entender los temas que vamos a seguir tratando en los siguientes episodios, pero también nos ayudarán a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos una iglesia relevante, Dios quiere que seamos una iglesia contingente. Y para eso tú y yo debemos meternos donde quizás otros no quieren, tal cual como Jesús lo hizo. Por eso te dejo invitado a los siguientes episodios de nuestro podcast, donde vamos a estar tratando temas súper interesantes, temas relevantes, temas contingentes, temas que nos van a hacer pensar y nos van a hacer ir un poquito más allá como iglesia y como hijos de Dios. Así que te dejo invitado. Próxima semana nos seguimos viendo. Hasta la próxima.